What's up, people? Estamos en un nuevo podcast, G-Podcast. Hoy os traigo un G-Podcast yo solo. La primera vez que lo hago yo solo, porque me suele gustar hacerlo con más gente. Suele ser más dinámico, suele ser más divertido, suele ser mejor, porque hay más interacción con la gente. Pero hoy quería hacer un G-Podcast personal, ¿no? Al fin y al cabo, este es un G-Podcast de una saga con 4 videojuegos que ha marcado mi infancia y que para mí, en muchos aspectos, está por encima de sagas, por ejemplo, Tai, el tigre de Tasmania, que no es muy conocida, porque Tai me marcó por el 2, sin embargo el 1 y el 3 no me parecen malos juegos, son juegos muy muy buenos, pero personalmente me parecen menos impactante en mi vida, menos importante en mi vida que el Sly. Vamos a hablar del Sly, evidentemente vamos a hablar de todos y cada uno de los juegos enumerados, y después hay colecciones en HD que son las de PlayStation Vita, y también hay una colección en HD de PlayStation 3, y después hay un juego que salió para PlayStation 3 y PS Vita, ¿vale? Después hay minijuegos, que es el de Bentley, que no voy a comentarlo mucho porque no son más que minijuegos de hackeo, y la trilogía de nuevo para la PS Vita. El resto son 4 juegos numerados de la saga Sly, que acabó en la PlayStation 3 de momento y que se canceló una película suya. Vamos a hablar primero de Sly Raccoon, Sly el mapache. Salió en PlayStation 2 en noviembre de 2002. Juego que, bajo mi punto de vista, tiene un 9,2 de nota. Bajo mi punto de vista es muy divertido. Os recomiendo mucho pasarlo a partir del capítulo 1, que a mí el capítulo 1 es el que me hizo dejar el juego al principio, la primera vez. Yo empecé en Sly al revés. Empecé jugando el 3 porque me lo compré para PlayStation 2. Después jugué el 2 porque me llamaba mucho la atención, el 1 no. Y después jugué el 1, de hecho me lo pasé hace no tanto, enterito, y me gustó, lo disfruté. Evidentemente me sigue gustando más el 2, me sigue gustando más el 3. El 3 me parece el mejor, pero el 2 también es muy bueno. El 4 también es disfrutable, pero el 1, aunque no es el que más me gusta, ni mucho menos, como os digo, prefiero el 2 y el 3, pero es disfrutable y lo recomiendo muchísimo. Sly Raccoon es un juego que visualmente se ve como la Play 2, realmente no se ve tan mal. Tiene un salto gráfico bastante importante y bastante chulo en el Sly 2, siendo la misma consola y saliendo solo 2 años después, pero Sly Raccoon es un juego que cuando jugáis sentís que estáis jugando a un juego que se ve mejor porque es para PlayStation 2, pero de PlayStation 1. ¿Por qué? Es un juego muy lineal al principio, es un juego donde empezáis con Sly, con su... Bueno, os cuentan la historia, todo esto, no va a haber spoilers, donde jugáis con Sly, el mapache, y luego tenéis a sus compañeros que son Bentley y Murray. Bentley es pues el hacker, el pequeñito, la tortuga, y Murray, que son los puños, la fuerza, ¿no? Es como el equipo perfecto en el que está el ágil, el veloz, el inteligente, con el hacker súper inteligente, pero con muy poca fuerza y con muchos aparatos tecnológicos y demás. Y después tenéis a la fuerza bruta, que es Murray, que también es necesaria porque hay situaciones en las que tienes que abrir una puerta muy difícil de abrir, situaciones en las que necesitas romper algo y tal, y necesitas también las habilidades de conducción que tiene Murray, por ejemplo, que es el fuerte. Entonces es un equipo muy bueno, pero en este juego solo jugamos prácticamente con Sly, es decir, la única vez en la que jugamos con otros personajes son los minijuegos. El juego se divide en misiones, en capítulos, son como 4 o 5 capítulos, y... Perdón, 5 o 6 capítulos, creo que son 5. Y el primer capítulo, por ejemplo, es solo Sly, misiones de Sly y un mapa mucho más lineal. Entonces empiezas el juego, tienes en cada uno de los capítulos y en cada una de las misiones, o sea, tienes un mapa entero, y en ese mapa entero tienes 30 botellas. Después vas a un nivel, 30 botellas. Vas a otro nivel, 30 botellas. Estas te desbloquean un ataque para Sly, una habilidad, que puede ser, por ejemplo... Pues creo que el planeador, también está el ataque hacia adelante, el ataque giratorio, cámara lenta, bla bla bla, que se puede ir configurando, ¿no? Según quieras poner uno u otro. Bien, después de eso tenemos los niveles extra, que los niveles extra incluyen los niveles donde jugamos con Murray. Tenemos que utilizar pues un arma a distancia para que no golpeen a Murray, o tenemos que utilizar pues un vehículo o cualquier otra cosa que sea pues secundaria en la que no jugamos
cualquier tipo de vehículo, incluyendo barcas y demás, en las que jugamos con otros personajes o con Sly, pero no solo con Sly, sino con un vehículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el juego se divide en ese tipo de niveles, en esos dos niveles, y los coleccionables, que en este caso son las botellitas, que tenemos pues una zona en concreto, que es la zona donde hay X niveles, y cuando pasamos esos 3 niveles, por ejemplo, en esa zona, avanzamos a la siguiente zona del mismo capítulo. Después pasamos otros 3 niveles o 4 de esa zona y avanzamos a la siguiente zona, que puede ser el boss. Normalmente suele ser 2 zonas con 3-4 niveles cada una, y después el boss. ¿Vale? Y en este juego tenemos pues esos capítulos. Vamos a analizar también un poquito los bosses. No voy a, como no quiero hacer spoiler ni nada, simplemente quiero hablar de la saga, pues evidentemente pues voy a mencionar a los bosses. Los que los conozcáis ya sabéis cuáles son, y los que no, pues os hacéis una idea de cómo son los personajes, pero siempre está bien verlos, ¿no? Este es un podcast tanto para la gente que no ha jugado nunca como para la gente que ha jugado y que ya sabe a qué me refiero. Así puede disfrutar sin spoilers también de este, digamos, podcast hablando del juego de la saga entera. El primer boss de Sly es una rana, no voy a decir cómo es ni nada. Es un boss bastante simple, es un boss sin más, para mí es un 5 o un 6. Es el boss que hace que tengas un poco más de interés por el juego y lo disfrutes un poco más, porque es un boss bastante interesante, bastante divertido, mejorable, no es ni de coña el mejor, pero es un buen boss, ¿vale? El tema con este boss prácticamente es que es un boss bastante simple. Y viene de un capítulo que para mí es el peor capítulo del juego. El capítulo 1 es el que más me costó entrar en Sly. Es muy lineal, parece un juego de Play 1. Es el típico donde pierdes todas las vidas y tienes que empezar desde el principio del nivel. No me gustó mucho. De hecho, Sly 1, para muestra un botón, es el juego donde no me acuerdo de los bosses. O sea, no me acuerdo de los bosses del Sly 1, ¿no? Vale, me acuerdo de este boss, pero me acuerdo, ahora tenemos pues el primer boss, que es la ranita. Segundo boss, el segundo boss, la segunda zona. El segundo capítulo, que es el que hizo que yo tuviese realmente interés por este videojuego y me divirtiese, fue el segundo capítulo, que fue el capítulo de Mugshot. ¿Vale? Es un villano que ya muchos conocéis, bueno, los que habéis jugado evidentemente, que sale también después, pero es un villano que básicamente es muy fuerte, es como un perro muy fuerte. Y es un buen boss, me gusta, pero sigue siendo un boss muy repetitivo, donde cambias un poquito al final, cambias un poco la mecánica, sin más. Hasta aquí el boss es la peor parte del capítulo, pero el capítulo está muy bien, es un capítulo muy basado en el lejano oeste, un capítulo como muy desértico, muy chulo, con muy buenos enemigos, un poquito más difícil y con los mismos coleccionables y bastantes cositas interesantes. Entonces me gustó mucho el capítulo y, como os digo, muy divertido. Después tenemos el tercer boss, la tercera zona un poquito más difícil de este Sly 1. La tercera zona, que es una ciénaga, es una zona llena de fantasmas, de enemigos difíciles y demás. Una zona que a mí no me gustó tanto por su dificultad, pero también es un reto. Y tiene uno de los bosses más creativos de la saga. Personalmente creo que es uno de los mejores. Muy difícil, muy coñazo, muy pesado. Es un boss que me enfadé mucho con él. Pero es un boss que lo que hace, sinceramente, es tirarte ataques a distancia. Y tú tienes que darle al botón. Y la secuencia es muy, muy divertida, porque él te va tirando ataques. En este caso es un cocodrilo, ¿vale? Una cocodrila, no sé cómo llamarlo. Que te va tirando ataques y tú tienes que darle al botón. Y es muy divertido porque ves la secuencia de cómo se mueve Sly. Y me parece un boss súper creativo. El nivel no tanto, pero es un boss súper creativo. Después tenemos el cuarto boss. Este también saldría más adelante, mítico, en el Sly 3, que es un boss que a mí es el que más me ha gustado físicamente, porque es un boss que tienes que esquivarle los ataques. Típico boss de saltar, moverte para un lado, te ataca de frente, saltar de lado, te ataca de lado, saltar hacia arriba, agacharte, etc. Es un boss muy divertido de jugar, muy bueno, y a mí me parece personalmente el mejor. Aparte, el nivel es muy chulo, es un nivel muy basado en China, bastante guay, oriental, y el boss es muy fuerte, es un oso panda, que está bastante bien, la verdad. Esto en el Sly 1. Después, el último boss
Es el boss, el villano principal de todo Sly, básicamente, que es Clockwerk. Que bueno, nos enfrentamos a él, es un boss. A mí no me gustó personalmente el último capítulo. El último capítulo, sinceramente, se me hizo típico capítulo lineal donde vas pasando bosses y vas pasando misiones, avanzando, pero no tienes un mundo abierto. No hay coleccionables, creo que tampoco. Es el nivel que menos me ha gustado, pero es el que termina el juego. Entonces, para mí, aquí, pese a que el juego tiene un 9,2, el Sly 1, para mí, Sly 1 es un 8. Es un 8, sin más. Es divertido, es un buen juego, tiene un muy buen guión. En algunas cosas sí puede ganar como videojuego a otros. O sea, creo que sí que puede ganar a Sly 4 o a Sly 2 incluso en el guión. Creo que al 3 no. En algunas partes del guión, por lo menos. Pero después, en cuanto a gameplay, si bien es divertido, como os digo, es el más repetitivo, es el menos mejorado, es el que peor se ve también, aunque no se ve mal, ojo. Es el que menos me llama la atención. Sly 1, 2002, plataformas en 3D. Vamos ya con Sly 2, 2004, 2 añitos después. Un juegardo increíble. Para muchos el mejor de la saga, también tiene un 9,2. Creo que está muy mal esta nota, sinceramente, porque Sly 2 es un 9, probablemente sea un 9, pero ¿por qué tiene mucha más nota que el 3? Bueno, voy a dar mi opinión de esto. Sinceramente, Sly 2. Los bosses de Sly 2. Bueno, Sly 2 tiene 6 capítulos, creo que es el que más tiene de toda la saga. Sí que es cierto que se repiten mucho, o sea, hay un par de capítulos que los tenemos 2 veces iguales, ¿vale? Bosses del Sly. Bueno, Sly 2 tiene bosses increíbles. En el Sly 2 tenemos realmente muy buenos bosses. Me acuerdo del tigre. Tenemos el tigre, que es... Bueno, básicamente en el Sly 2, si no me equivoco, el primer boss creo que es Dimitri. O sea, tengo que ver ahora los bosses, porque fijaos que Sly 2 tampoco me acuerdo. Me acuerdo de los bosses del 3 perfectamente y del 4. Bueno, Sly 2, todos los jefes. Fijaos que el primer boss es Dimitri, ¿vale? Ya lo conocéis, los que ya sabéis de la saga. Es un muy buen personaje, tanto villano como personaje. Muy bueno, Dimitri. A mí me gustó mucho el primer capítulo porque creo que... No sé si es en París. Estoy pensando si es en París el boss. Porque yo me acuerdo que sí, es en París, porque el Sly 3 empieza en Venecia. Preciosa ciudad, me encantó esa ciudad, es increíble. Cómo empieza el 3, es espectacular, pero también es espectacular el 2. El 2 empieza más o menos como el 3, creo que de hecho empezaba justo con un flashback de lo que se venía al final. Empiezas ahí y luego no entiendes nada y empiezas el juego normal. Eso así es como empieza el 3. En este caso nos enfrentamos a Dimitri. Como os digo, la ciudad es un 8, 9, es espectacular. El boss también me pareció bastante bueno. Es un boss fight muy físico. ¿Qué es un boss fight físico? Es un boss fight donde tenéis que darle golpes con el bastón. Acercaros mucho al enemigo, atacarlo cuerpo a cuerpo y esquivar los ataques, que suelen ser ataques, pues normalmente ataques físicos. En este caso también hay ataques así a distancia. Pero me gustó mucho. Es un boss fight muy bueno. Y para mí el primer capítulo es 8 de 10. La verdad es que es 8 o 9. Por ahí, espectacular. Segundo capítulo baja un poquito. Me encanta el mapa. Es un mapa ya, digamos así, como tropical, como si fuese una especie de edificios así como muy árabes. No sé si son árabes o qué. Y luego pues es como hay elefantes y bueno, ya sabéis, típica zona así como más asiática en ese sentido. Y nos enfrentamos a un tigre que es un gran boss. Sinceramente, me parece peor que Dimitri, pero se siente más fuerte. Y el mapa me gustó bastante. Tiene zonitas de agua. Tiene los elefantes por ahí. Después tiene un montón de sitios escondidos. Y un pequeño plot twist, porque hay un personaje bastante interesante que está por ahí, que se mete en medio y que nos sorprende un poco, ¿no? Que creo que es una investigadora privada. Que por cierto, no he comentado nada de Carmelita, pero bueno, Carmelita... las mejores apariciones que tiene en el juego probablemente sean en el 2 y en el 3, porque realmente en el 1 también tiene muy buenas apariciones. De hecho ayuda mucho a Sly, pese a ser rivales, pero creo que las apariciones del 2 son más icónicas, al mismo tiempo también más chungas, pero bueno.
Y después hay un boss que es una parte, por así decirlo, que se enfrenta. No voy a decir quién, pero sí que es una parte que no es un boss como tal, que es un boss que sale aquí, que realmente es un boss muy conocido en la saga, ¿vale? Que nos enfrentamos a él, pero más que un boss, yo lo siento que es como un minijuego para avanzar en la historia, que viene siendo un boss. Después tenemos el boss 4, que sería el 3, en este caso, tercer boss diferente, siguiente zona, después de habernos enfrentado a Rahan, que es uno de los bosses más hijos de puta, que es una araña. Flipáis con ella, es un boss espectacular. A mí me gustó mucho más este boss, cómo se pelea contra él y tal. No es difícil, pero también hay que saber jugar bien para poder hacerlo. Y básicamente la zona es una zona muy militarizada, que tiene aviones, que tiene tanques y tal, muy protegida. Y nosotros, pues bueno, vamos a enfrentarnos a enemigos. Que por cierto, cada capítulo de Sly, esto no lo he dicho, pero cada capítulo de Sly tiene 3 tipos de enemigos diferentes. Es decir, tenemos el que va con la linterna, que es el más fuerte, que cuesta mucho matarlo cuerpo a cuerpo. Solo podemos atacarle por detrás para matarlo de un golpe. Los que están arriba, que son 2 tipos distintos, que suelen estar en tejados y demás. Algunos suelen caminar también por la calle. Bueno, cada juego tiene sus propios 3 enemigos diferentes, normalmente, ¿vale? Aparte de enemigos aparte. Porque, por ejemplo, en el Sly 3, aparte de esos 3 enemigos diferentes, tenemos un lobo, que es espectacular y que revienta. Y en este caso teníamos también, creo que había unos tanques y también había pues unos aviones o algo así, una locura. Este capítulo había como vampiros también, espectacular. Un capítulo muy oscuro, muy dramático, muy adulto. Aquí es donde realmente el Sly se volvía turbio y se volvía, no turbio, pero sí muy adulto, ¿no? Porque había lavados de cerebro, teníamos al villano que realmente era legítimamente muy mala persona y me encantaba darle una paliza. Realmente es un villano muy bueno. Aquí es la parte que más me gusta del Sly 2 es esta, porque la primera parte es muy parecida a la primera parte del Sly 3, de hecho me gusta más del 3. Aunque Dimitri es un grandísimo boss, la segunda parte es pues el típico mapa que te ponen, que es así como más naturaleza y demás. Después volvemos a tener otro mapa con la condesa, si no me equivoco, que es el boss este que os estoy diciendo, que es la arañita. Y nos enfrentamos a él de nuevo. Bueno, creo que hay como 2 rondas en este caso. Realmente, ¿vale? Pero básicamente lo que pasa es que hay 2 niveles. O sea, hay un capítulo de la condesa y otro capítulo de la condesa, pero son mapas diferentes. O sea, uno es más difícil que el otro, hay como una cárcel, y en el otro, que además está un personaje que tiene que sobrevivir para rescatar a los otros, y hay el primer capítulo, que es el primer capítulo de la condesa. O sea, hay 2 mapas, pero no son lo mismo, pero el boss se comparte, por así decirlo, ¿no? Después ya vamos a una zona de nieve espectacular, que a mí me encantó el mapa de nieve, y ya tenemos un combate, un boss en el tren. Capítulo de nieve que es espectacular el mapa, los 2 mapas de nieve. ¿Qué es lo que se repite realmente? Tenemos 2 mapas de la condesa, que son mapas muy militarizados y todo esto, por lo que yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que había un mapa que era con los tanques y tal, y luego había otro que era una cárcel. Son mapas diferentes. En uno hay tanques, en uno hay vampiros, en uno hay tejados enormes y en el otro pues es una cárcel, hay una cárcel enorme. Y también es un mapa difícil y hay unas gárgolas y todo esto. Son enemigos diferentes. Aquí tenemos el primer mapa que también se repite, que es un mapa de nieve, que después hay otro mapa, pero es totalmente diferente, pero sigue siendo la misma temática de nieve. En este caso, el boss de este mapa, del primer mapa, no es el boss de esa zona, sino que es otro. Después tenemos otro boss, que es el siguiente capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 5, creo, el anterior al final, básicamente. Que aquí hay una cosa súper creativa, que cada juego, cada vez que vas acabando un capítulo, tienes una operación, que la operación es el boss. Pero la operación no es el boss como tal, no es enfrentarte al boss, es hacer un montón de misiones y cosas cada uno de ellos para luego enfrentarte al boss. Y aquí es súper creativo, había un concurso donde tenías que hacer una serie de minijuegos y tenías que ganar en todos para luego poder avanzar y enfrentarte al boss. Era espectacular.
El boss súper creativo, muy bueno, me encantó. Tenías que atraerlo a un montón de sitios y atacarlo con él. Antes de eso te tenías que enfrentar a él en una prueba de... un montón de pruebas diferentes de escalada y no sé qué más. Era una locura. Creo que por este motivo entiendo que Sly 2 sea considerado el mejor de la saga. Mucho mejor además que el 4. Lo entiendo. Pero a mí particularmente por algunas cosas me gusta más el 3. Ahora vamos a hablar de eso. Después tenemos el último boss, que no voy a hacer spoiler, pero bueno, es muy parecido al boss del primer juego. Los que ya habéis jugado al juego lo sabéis. Me gustó mucho más este. Creo que este boss, que por cierto, sí es mapa jugable. 6 capítulos de mapa jugable Sly 2. Eso sí que es mejor que el 3, porque el 3 solo tiene 5. Y de hecho, el quinto capítulo no es jugable, si no me equivoco. O sea que, sin más, creo que en ese sentido pierde mucho. También hay que decir una cosa. Hay mapas que son distintos, pero son misma temática. Es decir, claro, tú me dices, no, es que tiene 6 capítulos jugables y el otro tiene 4. Ya, pero es que los otros 2 que tienes Sly 2, aunque son mapas preciosos, son muy parecidos a los otros. En ese sentido gana Sly 2, pero también es lo único para mí en lo que gana, más allá del boss final, que a mí el boss final, sinceramente, me encanta mucho más el del 3. Opinión personal, me parece increíble. ¿Será nostalgia? Pues puede ser, pero realmente el boss del 3 es espectacular y la música también. Pero el boss del 2, el boss final del 2 es espectacular también. El ending de este Sly 2 es lo que demuestra que Sly se ha convertido en un juego más adulto. Sigue siendo un juego, plataformas 3D, que todo el mundo puede jugarlo. Pero realmente creo que se volvió mucho más adulto en este Sly 2. Ya no solo por lo que pasa, evidentemente no significa que porque pase algo malo a uno de los personajes ya el juego sea adulto, evidentemente. Pero en este sentido, creo, sinceramente, que Sly 2 ya pasó de ser un juego para niños, infantil o para todos los públicos, a ser un juego ya de más 12, más 14, etcétera. Porque realmente las cosas que pasan, si bien no son para más 18, realmente ya son un poquito más adultas. Y a mí me gusta eso, me gusta que los juegos no te traten como un niño. Quiere decir que sí, ha pasado algo malo, ha pasado algo chungo. Sly, hay que recordar que Sly empezó después de la muerte de su padre. Quiero decir, es así como empieza. No importa que sean plataformas en 3D. Es así como empieza. Y me parece maravilloso, porque la vida real a veces es así. Y bueno, después vamos al Sly 3, que para mí es el mejor de todos, que más me gusta. ¿Por qué? Bueno, Sly 3 tiene 5 capítulos jugables. Sly 3 tiene una cosa que no tiene el 2, que por cierto la gente se lo olvida. Sly 3, aparte de ser el que mejor se ve visualmente, aunque se ve muy parecido al 2, incluye varias cosas. Primero, Bentley cambia su mecánica, ya tiene una mecánica de juego diferente, ya sabéis por qué si habéis jugado al 2. Segundo, se puede jugar personajes diferentes en capítulos diferentes. En cada capítulo se puede jugar un personaje. No se puede jugar en el mundo libre, no sé por qué no lo han puesto, pero bueno. Tenemos artefactos nuevos, hay algunos que son una locura. Hay uno que puedes hacer a los enemigos pequeños. Imagínate entrar al mapa y un enemigo que es inmortal, por ejemplo Carmelita. Tú te puedes enfrentar a Carmelita en el primer capítulo. Pues yo encontré un bug donde tú la haces pequeñita y la puedes matar. Es una locura. Hay un montón de bugs en el juego que yo he encontrado, de cosas curiosas y graciosas también, que son bugs divertidos y son bugs buenos. Como por ejemplo, hay una zona donde supuestamente hay una cuerda y tú puedes subir arriba, pero es invisible. Es una locura. Después, otra cosa que tiene, ¿vale? Que sí que en el Sly 2 ya estaba, que son los minijuegos de cooperativo y tal, pero en el Sly 3 hay más. Tenemos el de hackeo, tenemos el de enfrentarnos Carmelita y Sly, hay el de aviones y después hay el de barcos, que el de barcos es espectacular. Es espectacular. Es increíble. Jugar con tus amigos a eso es espectacular. Es muy, muy divertido. Le mola mucho. Por eso gana en los modos multijugador, gana en la rejugabilidad, ya que podemos jugar todas y cada una de las misiones. Tenemos misiones nuevas y digamos que tenemos también, aparte de la posibilidad de rejugar todos los niveles, tenemos niveles nuevos que pone el juego. Niveles, por ejemplo, conseguir algo en X tiempo,
o derrotar a alguien sin daños y un montón de misiones nuevas que no me acuerdo, porque yo me acuerdo que había misiones diferentes que cambiaban un poquito. Pero bueno, había muchas que sí que eran las típicas de hazlo en X tiempo, en X pasos o cosas así, ¿no? Pero bueno, hay mucha rejugabilidad. También tenemos un centro de entrenamiento. Después podemos ver vídeos de cosas antiguas para entender la historia antigua. La banda sonora me parece la mejor de la saga, el Sly 3. Pero bueno, empezamos con Sly 3. Vamos a ver los bosses, obviamente. Primera zona, Venecia. Me encanta Venecia, tío, es espectacular. Venecia, estoy viendo aquí un vídeo de los bosses del Sly y me encanta que tenga 1 millón de visitas porque es espectacular este juegardo. Bueno, primero Octavio, el boss de Venecia. He de decir que Venecia sí compite con la ciudad de París de Dimitri, pero primero a mí me gusta más Venecia. ¿Por qué? Aprovechamos las lanchas para hacer niveles, jugamos un nivel con Carmelita o 2. Y después se aprovecha muchísimo el disfraz. Que por cierto, creo que en el Sly 2 ya había disfraces, pero se aprovecha muchísimo más en el 3. ¿Qué es un disfraz? Hombre, un disfraz básicamente para disfrazarte, para que el enemigo te da un código, por ejemplo, pues te dice sol, la, re, no sé qué, y tú se lo das y tú pasas desapercibido. Y los guardias no van a por ti y tú te disfrazas de ellos. Es espectacular. Evidentemente los enemigos diferentes por cada capítulo. Y después, el boss a mí me parece uno de los mejores bosses del juego. ¿Qué queréis que os diga? Es un boss que lo tienes que perseguir en una lancha, después te enfrentas a él cuerpo a cuerpo con un combate muy bueno. La banda sonora es espectacular aquí también. O sea, no le quito méritos a Dimitri ni a su ciudad porque también es precioso. Pero a mí me gustó muchísimo más Venecia y aquí no hay nostalgia, es simplemente que Venecia me parece más bonita y también que me gustó muchísimo más el hecho de cómo se juega con ello. Luego también tenemos a un Murray, la versión de Murray, que es una versión un tanto diferente en la saga, que bueno, los que habéis jugado lo sabéis, que también me parece espectacular, aparte de los nuevos ataques. Aquí realmente la combinación de ataques y de habilidades es la mejor de toda la saga, porque básicamente le das al Select, seleccionas los ataques que quieres y puedes poner cámara lenta en uno, moverte rápido en otra, ataque sigiloso en otra, no sé qué, bueno, una locura. O sea, puedes hacer una de cosas increíbles. Y también hay que recordar el hecho de que hay habilidades nuevas para Bentley. Y Bentley cambia mucho la mecánica. Después de este primer capítulo, que me parece espectacular, tenemos el segundo, que es Australia, que el mapa no me gustó tanto, pero te sorprende muchísimo. Hay un bicho gigante. Te enfrentas a una máscara que pone a la gente, que la hace gigante. Y dices, tío, ¿qué es esto? Y después te enfrentas a unos enemigos. O sea, realmente aquí el boss es como muy raro. Y hay un gurú, que tú tienes que salvar al gurú. Y puedes jugar con el gurú. O sea, tienes un capítulo entero donde tú puedes jugar el nivel. Y tú dices, bueno, pues me apetece hacer mundo abierto. Pues haces mundo abierto con el gurú. ¿El gurú debería estar en el mundo abierto del propio nivel? Sí, debería estar en el mundo abierto del propio nivel para que tú puedas conseguir dinero y puedas comprar las habilidades y demás de los personajes. ¿Vale? Porque cuando tú vas a la base, tú juegas siempre con Murray, Bentley y Sly, nada más. En los niveles es cuando puedes jugar con otros personajes. En este caso, el gurú, que es un personaje espectacular que controla a los enemigos y los maneja y pelea con ellos. Pero se mueve muy rápido. Después hay un boss que a mí no me gustó tanto. En este capítulo es un boss gigante, no voy a decir nada más. Pero pese a que no me gustó tanto el boss, y hay niveles coñazo, hay que decirlo, porque las cosas como son, Sly 3 no es perfecto. El capítulo en sí me gustó y tiene ese tono así un poquito más, como os digo, más adulto y más oscuro, que a mí me gusta. Sigo pensando que no es el mejor mapa, de hecho es el mapa probablemente que menos me haya gustado. Es un mapa muy rocoso, muy desértico, y no te gusta tanto, pero no es un mal mapa tampoco, es un mapa por lo menos creativo. Después tenemos básicamente el tercer capítulo, uno de los mejores, que tiene el lobo, que tenemos los aviones y tenemos una zona que creo que es Países Bajos. O sea, me gusta mucho. Es una zona que tienes una zona de molinos, tienes una zona de aviones y hangares súper moderna, y después tienes una zona
que es bosque y un castillo, y luego tienes un lobo, y luego tienes los enemigos por ahí al principio, y dices, ¿qué cojones, loco? Y al principio de la primera ciudad, cuando empiezas, al principio de todo no hay enemigos, entonces puedes ir libremente. Es espectacular, es un mapa precioso, parece increíble. Después tiene varios bosses, de hecho tenéis las peleas en el hangar, tenéis las peleas con los aviones, que por cierto de ahí viene el minijuego, que son muy chulas, hay que derrotar a 50 enemigos. No sé, me encantó. Y el boss, hay varios bosses, porque con Carmelita haces un boss, que es muy bueno, y después haces otro boss, que es el boss del capítulo. Y después, cuando tú haces lo del aeroplano, tienes el boss. Y hay un plot twist ahí, al final, que también está muy bien. Y gracias a ese plot twist, sigues la historia, que luego continúa en el 4. Una locura. Muy buen capítulo, me encantó. Después está el número 9, capítulo número 4. Aquí ya volvemos a China. Aquí ya tenemos otra vez tenemos que ayudar a alguien que ya conocíamos. El boss es un panda, ¿vale? Pero en este caso el boss no es un panda. O sea, el boss es un recuerdo. Después, cuando pasas ese primer nivel para ir a ese capítulo, que es espectacular, porque es un combate del pasado, del Sly 1, que después tienes que hacer el capítulo, el primer nivel, por así decirlo, y después ya ves la zona que es China. Realmente es China, hay un poquito de nieve y tal, pero no demasiada. Y después, bueno, pues tienes fuegos artificiales, sí que juegas un poco con este personaje nuevo, y después tienes el boss, uno de los mejores bosses de la saga, como he dicho igualmente, que lo he dicho con el Rey Panda en el Sly 1 y en el Sly 2, el boss final, y el Dimitri también es muy buen boss. Pero es que ahora tú ves este boss y dices, tío, uno de los mejores bosses del puto juego, cómo me encantó este boss. Tienes que ir de rama en rama, tienes que ir esquivando, tienes que ir golpeando, haces un giro en el aire, es espectacular. Después bajas abajo, te enfrentas a él, y eso no es el combate final. Es que eso no es el combate final, es que eso es un combate de una misión, pero es un boss. Y después te vuelves a enfrentar a él, las 2 rondas, y después ya es la operación, que es donde acabas el capítulo. Y te enfrentas a un bicho enorme, que no voy a decir nada, pero es espectacular. Muy, muy buen capítulo. Después está el capítulo final, que por cierto, son 5 capítulos jugables, no 4, me equivoqué yo. El siguiente boss es un boss de un nivel. Aquí ya empieza Sly a sacarse todo y decir, soy el mejor juego de la saga, para mí. Porque 5 niveles jugables, solo hay uno de diferencia con respecto al 2. O sea, el 2 tiene uno más y ya está. Que el último hay que decir que es un capítulo muy coñazo, que llega al final, al boss final. Podían haberlo aprovechado en el Sly 3 y haber hecho el último capítulo también jugable. Jugable me refiero a que tengas una base de operaciones y que tú puedas jugar con Sly, Murray o Bentley y salir al mapa y derrotar a los enemigos. Sin más, tampoco les ha hecho falta hacer eso porque realmente el capítulo es espectacular. Pero bueno, es lo único que le falta al Sly 3, para mí. Aparte de más personajes jugables, pero bueno, eso ya cambia en cada juego, quiero decir. Sin más. Básicamente nos enfrentamos a un bicho gigante en el mar con el barco. O sea, tenemos barco. Aquí es donde se sacan los minijuegos de barco, que es espectacular. Es que el juego, dentro del capítulo, hay otro capítulo. O sea, vais con un barco y tenéis una base en un barco. Y tenéis un mar enorme lleno de barcos y lleno de enemigos que podéis capturar. O sea, tú entras, vas en el barco y te enfrentas a otro barco. Te acercas a él. Y después tú derribas el barco y lo puedes derribar de todo. O puedes capturarlo. Entonces sacas a Sly y te metes en el barco de otro enemigo y te pones a derrotar enemigos. Y le robas una joya, le haces así, ¡pum! Le robas una joya en cámara lenta y yo, what the fuck, me encanta, es increíble. Este juego, si vuelve a salir en PC, lo voy a comprar en PC también. Y me voy a hacer el platino. No, pero en serio, me pareció increíble porque claro, dentro del juego tú coges el barco, que creo que puedes cogerlo cuando quieras, y te vas al mar abierto, enorme, y te enfrentas a los barcos que te dé la gana, infinito. Es espectacular, o sea, no sé. Creo que incluso ibas mejorando tu propio barco. Y después tienes el propio nivel del capítulo, que es espectacular, que tiene la batalla de memes.
O sea, la batalla de memes donde te pones a hablar con el villano, te disfrazas, que también tienes un disfraz, porque tienes un disfraz en el capítulo... El primer capítulo, tienes un disfraz en este capítulo, que es el quinto, y creo que hay otro disfraz más. No en todos los capítulos hay un disfraz. Pero sí hay disfraz. Creo que en el cuarto también hay disfraz. Y después tienes el boss de este capítulo al final, que es un combate de espadas en un barco. Y yo me quedo loco. Yo digo, me cago en la puta, qué boss. El boss es muy carismático, muy inteligente. Claro, al compararlo con el boss... los bosses del 2 también tenemos a un villano que es probablemente el más capullo, el más malo, que es la condesa. Tenemos otro villano que también es buenísimo, que es el Dimitri Mugshot, que es del 1, pero realmente este boss es muy carismático, tío. Es un cabrón, pero es súper carismático. Y encima no te enfrentas a ese boss con Sly, lo haces con otro personaje. Espectacular. Después viene el capítulo final y ya Sly dice, venga ya, saco todo en la mesa, lo que hemos visto al principio, ahora ya lo entendemos, vamos con todos los personajes, jugamos todo tipo de modos de juego. Hay que decir que es un poco coñazo porque a veces cuesta un montón, francamente cuesta un montón el nivel, es un poco coñazo, pero bueno, paciencia, chavales, que al final te lleva 10 minutos y haces esa parte, guardas partida y sigues. Tienes todo tipo de niveles. Niveles donde tienes que manejar al gurú, niveles donde tienes que manejar otro personaje, un vehículo, no sé qué, hasta llegar al boss final. Que por cierto, el boss final cuando te enfrentas al principio es la polla. Hay un boss hasta submarino. Después llegas al final, te enfrentas de forma aérea a otro boss y luego tienes el boss final, que el boss final es lo más icónico que he visto en mi vida en la saga. No sé si es nostalgia, no sé qué es, pero el boss final es una zona que está basada en toda la historia de Sly, que además ves toda la historia de los antepasados de Sly, que es espectacular, ese nivel es increíble. Y después te enfrentas al boss. Tienes que saber esconderte, tienes que saber utilizar los raíles, tienes que saber moverte. Muy buen boss, me gustó. Y después acabas el boss y ya la escena final termina el juego y te deja sabor de boca. Una piel de gallina, espectacular. La música al final sonando, media hora escuchándola. No sé que es nostalgia, pero yo sé que si lo vuelvo a jugar... yo sé que si lo vuelvo a jugar, lo voy a disfrutar igual. Evidentemente no lo puedo jugar 30 veces porque hay un límite, ¿no? Pero es así. Es un juego que he jugado muchas veces y que me parece increíble. No le quito méritos al 2. El 2 es increíble también. Es un juego que recomiendo muchísimo y que está al mismo nivel incluso. Pero coño, ponerle un 8,6, luego le ponen a la colección de Sly en HD un 8. No entiendo las reviews, sinceramente, porque ¿cómo le vas a poner un 8 a la colección y un 8,6 al 3 y un 9 al 1? O sea, tendrías que ponerle un 9 a la colección. No sé, no tiene mucho sentido. Además es la colección de Play 3. No sé, 2010. Y por último, no por ello menos importante, Sly Cooper Ladrones en el Tiempo, Sly Cooper 4, que me lo he vuelto a pasar recientemente para PlayStation Vita, que también lo tenéis para PlayStation 3. Juegos que no están en PC y que por eso creo que son importantes hablar de ellos, porque no son tan conocidos. Y aparte porque todo el mundo hace un podcast de God of War, todo el mundo hace un podcast de un juego popular, como puede ser Pokémon, que yo también lo hice, o como puede ser pues un Final Fantasy, etcétera. Pero yo creo que cuando haces un podcast de Sly, aunque no mucha gente lo vaya a ver, es diferente al resto de podcasts, porque sientes que es un podcast pues único en YouTube, porque yo no he visto ningún podcast de Sly. O sea, es más, Sly Cooper podcast, y probablemente habrá alguno en inglés, pero es que no hay ningún más allá de lo que estoy viendo yo aquí, que es eso, pues un podcast entrevistando a alguien que es el que hace de Sly Cooper y ya está. Pero no existe un podcast de Sly. Por eso quería hacerlo, porque siento que es algo interesante de comentar. Bueno, Sly Cooper 4 es el que mejor se ve, entre comillas. Aquí cambia la compañía. Ya tenemos otra compañía, que es Sanzaru Games, si no me equivoco. Ya Sucker Punch, que por cierto Sucker Punch lo vamos a revisar rápidamente, pero Sucker Punch ha hecho juegazos increíbles. Como la saga Infamous. Aquí podemos ver todos los juegos. Básicamente pues tenemos Ghost of Tsushima, que va a salir ahora en PC,
que de hecho sale este año. Los Infamous, incluyendo los DLCs, y la maravillosa trilogía de Sly, porque el 4 no entra. El único juego que para mí baja un poquito de Sucker Punch es el primer Infamous y el Infamous de PlayStation 4, que no es un mal juego, pero se hace muy repetitivo. Los DLCs no los voy a opinar, porque digamos que los spin-off, los DLCs, todo esto, no son malos, pero tampoco son nada del otro mundo. O sea, sin más. First Light, por ejemplo, me parece un buen juego, pero es muy cortito. Bien. Sly Cooper 4 tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Lo primero, muy bueno, es que vamos a jugar con Sly y sus antepasados por cada capítulo. ¿Vale? En Sly 4 tenemos el primer boss, que es un tigre, uno de los mejores bosses de la saga. Pero hay dos cosas que no me gustan de Sly. Primero, cambia mucho el diseño. Es un juego que salió en 2013 también para PS Vita. El diseño de los personajes es... bueno, es bonito, se ve bien, se ve como la Play 3, sin más, tiene buena calidad, se ve en HD. Pero claro, tiene en Metacritic un 75 y en análisis un 8,3. O sea, la nota más baja de toda la saga. En historia, no es nada del otro mundo. A mí lo que menos me ha gustado en historia ha sido las cinemáticas. Si bien son bonitas y son tal, cambia tanto el estilo de Sly que parece otro personaje. Se nota que está hecho por otra empresa, sin querer faltar respeto a la empresa, porque ha hecho lo mejor que ha podido, sacando una saga para ellos nueva. Continuando la historia del 3, ya que al fin y al cabo hay personajes que siguen estando ahí, que avanzan y demás. Es un juego que viajamos en el tiempo para enfrentarnos a una serie de enemigos y demás para recuperar los bastones de los antepasados de Sly, que básicamente pues tenemos que ir a su época y salvarles un poco. Básicamente el primer capítulo me encanta porque es de Japón, ¿vale? Y tenemos el creador del salto espiral ninja de Sly, que también me encanta el personaje. No es tan carismático, pero es muy divertido jugar con él. Se puede jugar con él en el mundo abierto. Y después tenemos el capítulo 2. Bueno, por decir que el capítulo 1 tiene un boss muy chulo, un combate muy físico y muy chulo, que es un tigre. Después ya vamos al capítulo 2, que es el lejano oeste. Es uno de los capítulos que más me gustan. Además tenemos el niño Cooper con su pistolita que va disparando, que tiene un boss, sinceramente, bastante bueno. A ver, el boss es un... no me gusta tanto la pelea del boss, es una pelea en un tren. Es el lejano oeste, es normal. Baja mucho el nivel, porque creo que el combate del boss no es tan bueno, sinceramente. Todo lo demás sí, hay cosas que no te gustan, a lo mejor que son un poco más coñazo al principio, pero bueno. Creo que es un buen boss, pero baja muchísimo. O sea, el combate con el boss, no hablo tanto de la historia, el mapa y tal, el mapa está muy bien. El combate con el boss baja muchísimo. Cualquier boss prácticamente del 2 es superior a este. Incluso hay un boss en un tren en el 2 que es mejor que este. Pero el capítulo está bien. Lo que no me gusta tampoco es lo que os digo, que si no es por el niño Cooper, que tiene muchísima personalidad y es un gran personaje, y Carmelita, que también hace lo suyo, realmente, ya os digo, cambian las voces, cambian los diálogos, cambia la personalidad de los personajes, y a mí me parece que es inferior al 2 y al 3, que es a lo que se compara, porque evidentemente sí me parece que puede ser mejor técnicamente y demás, quizás no en guión, al 1, pero eso. Después ya tenemos el capítulo 3, que es el boss de nieve. Básicamente vamos a la época prehistórica, donde tenemos dinosaurios y todo esto, y tenemos un oso como boss. Este boss tampoco me gustó, es un bajón. De hecho, estoy viendo aquí una tier list para ver todos los bosses y lo ponen en pas, o sea, lo ponen en me. Hay que decir que esta tier list está un poco mal, porque el gallo, que es el boss número 4 del Sly 3, es espectacular. No lo puedes poner en pas, cabrón. Tampoco puedes poner a Neila como un boss Smash, porque es bastante me. Pero bueno, esto es un top de cada uno, ¿no? Y después, bueno, pues el capítulo 3 también hay que decir que es el que menos me gustó de Sly 4. ¿Por qué?
La ambientación no está mal. A mí me gusta que haya un mapa de nieve, me gusta que haya dinosaurios, me gusta que el boss pues haga rimas y sea un poco estúpido y sea diferente. El antepasado de Sly es un antepasado que es muy fuerte, prehistórico, que salta y... O sea, que escala y ya está. No tiene más. Juegas con él, pero no tiene más. Es el peor capítulo del 4, pero bueno. Es aceptable, pero es un bajón con respecto a otros juegos. Después tenemos el capítulo cuarto, si no me equivoco. Aquí ya vamos a Londres, a la época medieval. Me gustó mucho el disfraz también. Hay un disfraz. Creo que todos los juegos tienen un disfraz. Ese disfraz es como una habilidad, por así decirlo, ¿no? Que no me acuerdo de los otros capítulos, sinceramente, porque... Por ejemplo, en el 1 sí, tenías un disfraz que era un escudo para repeler bolas de fuego. Ya está. En el segundo capítulo no me acuerdo. Creo que era un disfraz de prisionero que podías utilizar para subirte encima y romper cosas y tal, y ya está. Y en este tercer capítulo, el de la nieve, en este caso, pues... Es que no me acuerdo tampoco. En el capítulo 4 sí que tenías un arquero para tirar flechas y poder saltar. Bueno, el boss, capítulo 4. Bueno. Es un buen boss, pero también bajón. O sea, está divertido. A mí el mapa me encanta, es un mapa muy robótico. Te enfrentas a unos enemigos muy futuristas, de robots y tal. El mapa es bonito. No me gusta tanto ser Gareth Cooper, que es un caballero. No me gusta tanto, es un poco cobarde y tampoco wow. Pero bueno, te enfrentas a ese boss, que es un caballero tal, no me acuerdo muy bien. Sin más, medio olvidable, no me gustó tanto. Y después viene el capítulo final, el capítulo 5, si no me equivoco ya, porque no me acuerdo del todo. Y es como... Te enfrentas a una elefanta, creo que es. ¿Vale? Para mí, el mejor boss es el primero. Creo que es el primero, francamente. De combates de bosses, es el primero, el mejor boss. Es más carismático y más divertido el segundo porque se pone ahí a... Por cómo habla y todo, es muy carismático, muy interesante. El 1 sientes que es un muy buen boss, pero tiene buena voz, pero no aparece lo suficiente. El boss 3 también habla mucho y tal, pero luego el combate es medio meh. Después tienes Hay otro mini boss por ahí que vas con Carmelita. Y después está el boss, que es un robot. Es un caballero. No está mal, pero sigo diciendo lo mismo. Mucho mejor cualquier boss. Es que tú te vas al boss del 2. Tienes la condesa. La condesa es espectacular. Hablo del 2, porque el 1 también tiene buenos bosses. O sea, el 1 tienes el boss final, no me gusta tanto, pero Mugshot está bastante bien. Con sus mejoras. En el Sly 2 tienes a Dimitri. En el Sly 3 tienes al pajarraco, que es el capítulo del barco. Tienes al gallo, que a mí me encanta el boss. No sé, es espectacular. Y el boss final del 3 también es muy bueno. Quiero decir, el único boss que no me gusta del 3 es la puta máscara. Que tampoco es un mal boss, pero es el único que no me gusta. Arpegio en el boss, o sea, en el 2 es un muy buen boss. Pero luego vienes al 4 y el boss que te encuentras es a la señorita esta. Que no es un mal boss, es divertido. También en este capítulo vas a la zona del desierto árabe, no sé qué, y tienes pues la parodia esta de los 40 ladrones, y ese es el antepasado de Sly, que es un tío que tiene poderes muy chulos. Hay que decir que aquí el camuflaje es uno de los mejores, que creo que te pone una cámara lenta, y después el antepasado de Sly también está bastante bien. Pero el boss y el mapa no me gustaron. Y bueno, el diseño de Sly, si bien no es el peor del mundo, bueno, sin más. Después está el boss final, que es Le Paradox, no voy a decir mucho más. Es por fin un boss diferente, igual que en el 3. En el 3 tienes el boss más increíble de toda la saga,
Y Le Paradox es un gran boss del 4. Después el 4 se queda medio a medias y ahí acaba la saga y toda la saga de juegos. Y de momento no hay ninguna novedad de Sly. Como muchos sacarán los Sly en PC, lo cual sería una gran noticia, pero no hay nada en desarrollo. Y Sucker Punch no creo que vuelva a sacar nada de Sly porque está haciendo Ghost of Tsushima y demás, así que bueno, sin más. Pero bueno, con la noticia de que vamos a tener el primer juego de Sucker Punch por fin en PC, pues este es el momento perfecto para sacar un podcast de Sly. ¿Qué nota le pongo al Sly 4? Yo le pongo un 7, 7,5. Sí, sé que le podría poner más, porque ahora no soy tan crítico con el juego, no soy tan hater, pero es cierto que las mecánicas me siguen gustando 1000 veces más en el 3, los bosses también, la historia también. O sea, lo único que salva del 4 es que hay muchos personajes jugables, porque son los antepasados, que hay mapas muy bonitos y que, bueno, al fin y al cabo, pues continúa la historia y tampoco está tan mal en algunos puntos. Pero me parece el peor juego de la saga, junto al 1, que no deja de ser el inicio. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast de Sly, la saga de Sly. Quiero hacer muchos más, pero dependen de más gente, ya que al fin y al cabo no quiero hacer podcast yo solo de juegos que no conozca lo suficiente, como en este caso Sly, como para hacer un podcast. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.